Forsua. Implementación de KPIs eficaces y eficientes en la industria alimentaria. Esto es para que realmente a ustedes les quede claro cuál es este concepto, cómo vamos a estar manejando este tipo de puntos. Por ejemplo, podemos hablar de KPIs, podemos hablar de las técnicas o maneras que debemos de tener en una planta de alimentos para poder realmente medir. Cuando hablamos nosotros de indicadores como los KPIs, alguien puede pensar, oye, ¿y 5S qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver mucho, porque de esa manera nosotros podemos asegurar una inocuidad. Otro tipo de KPIs que nosotros pudiéramos manejar sería cuál es nuestro nivel en cuestión de microbiología, cuál es nuestro costo, cuál es la calidad que tenemos en cuestión de cumplir con requisitos o requerimientos por parte del cliente. Es muy importante identificar a qué le vamos a llamar indicador. Esta es la razón de entender a qué le llamamos nosotros un KPI y cuáles son esos KPIs, 5S, inocuidad, etcétera, que debiéramos de tener nosotros en una industria alimenticia. Primero, entender a qué se le llama un KPI o qué es. No es otra cosa más que ir entendiendo que cuando nosotros hablamos de cómo medir, ¿cuáles serían los pasos indicados para medir? ¿Qué es eso de una efectividad o productividad de empresa? ¿Y qué formatos son las que se pudieran estar utilizando? Entonces, ¿a qué le llamamos nosotros una planeación estratégica? En las industrias, esto se hace para identificar qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Estas decisiones son de la alta directiva. Estas decisiones las dan los ejecutivos, los dueños, los empresarios, los accionistas, los inversionistas que están arriesgando, digamos, sus capitales para que esto funcione. Bueno, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿A qué se refiere eso? Por lo tanto, hay que entender este tipo de situaciones o puntos. Por ejemplo, cuando hablamos de planear un producto, en el caso muy particular, en las industrias, la planeación empieza desde una técnica llamada HACCP. Hablar de esta técnica HACCP, pues, es cómo vamos a hacer para que nuestro alimento esté limpio, salubre, inocuo, que no haga daño, de calidad, que cumpla con requisitos o especificaciones marcadas por el cliente. Por lo tanto, tenemos que pensar cómo vamos a hacer eso. Es por ello que cuando hablemos del diseño del producto, pues vamos a escoger qué proceso de manufactura, un cocido, un corte, un secado, un mezclado, qué procesos con los cuales nosotros nos vamos a permitir convertir materia prima en producto terminado. Cuando ya hayamos identificado la manera en que lo vamos a hacer en cuestión de operaciones, en cuestión de máquinas, en cuestión de equipos, pues ahora tenemos que establecer el proceso. Y al hablar del proceso es la logística, es cómo lo voy a recibir. O sea, esa materia prima va a venir a granel, esa materia prima va a venir en parte, esa materia va a venir en lata, esa materia prima es un líquido, ¿dónde lo voy a guardar? ¿Cuánto puedo guardar? ¿Cómo lo voy a surtir? ¿Qué pasos van a hacer para la transformación? No es lo mismo que yo tenga un proceso de 20 pasos o tenga un proceso de 200 pasos. Entonces, ¿cómo voy a organizar eso? Cuando yo ya tenga el diseño de producto y el diseño de proceso, pues entonces ya estamos listos para empezar a trabajar y entonces ahora hay que preguntarnos ¿y cómo vamos a controlar la producción? Y es aquí en este punto, en el control de la producción, en donde fuertemente hay que hablar de los KPIs. De tal manera que bajo lo que dice la técnica japonesa, procesos correctos generan productos correctos. Entonces, ¿de qué manera aseguro yo que tenga un control de esa producción? De tal manera que si yo la producción la tengo muy bien estipulada, no tiene por qué haber problemas con el producto. Y es por ello que simplemente para asegurar, no se trata de hacer una inspección al 100 de todo, o eso es perder dinero. Se trata de asegurar, y para asegurar yo lo que hago son muestreos. Me va a permitir garantizar que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. De ahí la necesidad de planear estratégicamente. Al tener una buena planeación, la decisión es correcta. Al tener una buena decisión, la actuación es adecuada. Al tener una actuación adecuada, alcanzo los objetivos. Mi producto es correcto, es limpio, inocuo y de gran calidad.
Por ahí dicen, nadie planea hacer las cosas mal, pero es un hecho que si no planeamos, lo más seguro es que sí nos van a salir las cosas mal. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Y esa es la razón de la planeación estratégica. Cualquier empresa, los altos directivos, lo primero que tienen que hacer es esto: establecer qué van a hacer, pensar qué van a hacer. Entonces, si yo quiero una planeación estratégica, yo tengo que empezar a ver cómo lo voy a hacer, marcando objetivos, estableciendo cómo, generando políticas, elaborando procedimientos, generando programas, pero sobre todo manejando un presupuesto que me permita enfrentar la situación. Aquí es donde vamos a empezar a trabajar. Planes de corto, mediano y largo plazo. ¿Y cómo podemos hacer esos planes? ¿En qué se basan esos planes? Cuando nosotros hablamos de planes de corto plazo, son planes de un día, 2 días, una semana. Cuando hablamos de planes de mediano plazo, algunas semanas o meses. Cuando hablamos de largo plazo, algunos meses, 1 año, 2. Ya no podemos planear a más allá. Yo no puedo hacer planes a 5 o 10 años porque no sabemos qué está pasando en este mundo globalizado. De un día a otro cambia constantemente. Es por ello que ya, a diferencia del siglo pasado, que se hacían planes a 20 años, ya no se pueden hacer planes a 20 años. Ahorita planear a 5 años ya es un alto riesgo, pero significa que si no planeamos está peor. Tenemos que pensar cómo vamos a sobrevivir, cómo la industria va a empezar a compensar los detalles. Para tener que tomar en mente esto de corto, largo y mediano plazo, pues también habría que tener en cuenta que hay que tener estrategias, tácticas y operaciones para sustentar esos problemas. Cuando nosotros en la industria hablamos de qué se piensa hacer y cómo se piensa hacer, debemos de entender varias cosas. Imagínense que nosotros estamos en un partido de fútbol y entonces me voy a enfrentar contra el mejor de la liga, pero yo no soy tan bueno. Como entrenador técnico puedo decir, me voy a echar para atrás, o sea, me voy a defender, me voy a arrinconar tratando de cuidar huecos, me aviento un contraataque y puede ser que meta algún gol. Bueno, esa es una estrategia. De tal manera que cómo jugar dentro de lo que sería el movernos en la cancha sería intentar que, dependiendo de cómo se viene la situación, pues trato de manejar una defensiva o una ofensiva. ¿Y qué serían las tácticas? Defensas ataquen, cubran al contrario cuando tenga el balón, y el defensa más lejano se van corriendo para siempre tener 2 contra 1 cubriendo los otros 2 lados. Entonces tendría que tener 4 personas defendiendo. Si llegaran a dar un pase largo, bueno, hay tiempo para que se pueda correr el defensa que se había movido y volvemos otra vez a hacer la presión de tener 2. Esas son las tácticas. Otra sería tener una persona que sea la que me esté alimentando balón, o sea, establecer quién es el que va a estar como un apoyador de la media, quién va a ser el medio ofensivo, quién va a ser el defensivo, la manera en cómo vamos a sacar o quién va a cubrir el tiro de esquina. Esas son las tácticas. Y las operativas es el trabajo de cada quien. ¿Qué tan bueno es cada quien en su manera de ser? De tal manera que si yo sé exactamente qué tengo que hacer como defensa, como portero, como medio, eso hace que las tácticas se vean, eso hace que las tácticas funcionen, y si las tácticas funcionen en base a la estrategia, pues podemos ganar el partido. Igual en una industria. Cuando nosotros hablamos en una industria, una estrategia puede ser, me voy a certificar en ISO 22000. Esa sería mi estrategia. Tener una certificación internacional como una medida, como una carta de presentación. ¿Y cuáles serían mis tácticas? Pues voy a implementar HACCP, voy a implementar Food Defense, voy a implementar fraude alimentario, registro de las temperaturas de mis cámaras frías. Entonces, ahí, de acuerdo a una estrategia, establezco formas de hacerla, las tácticas, y estas tácticas genero actividades claras y muy específicas para cada trabajador, de tal manera que ahí estoy cumpliendo la función operativa. De esta manera puedo ver cómo esto funciona dentro del todo. Al tener una planeación estratégica
que viene desde la alta directiva y que la voy a ir permeando a mis gerencias, a mis jefes, a mi personal de piso, yo voy a poder garantizar que todo mundo está alineado a lo que queremos y de esa manera entonces cada quien haga lo que les corresponde. Ni el supervisor es el encargado de operar el molino, ni tampoco el operador de molino es el que tiene que estar tomando decisiones para ver lo de las materias primas. Cada quien tiene su razón de ser. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona primeramente estableciendo de acuerdo a las metas de negocio qué es lo que vamos a hacer. Lo que una industria necesita saber como altas directivas es qué está pasando alrededor, qué está pasando en lo externo y qué está pasando en lo interno. ¿Qué está pasando en el externo? El incremento de precio de algunas materias primas, la limitación de otras. ¿Qué tan enterado estoy de las situaciones? Información interna. La máquina 2 no está funcionando, la máquina 5 ya está para morir, falta mantenimiento, no tengo capacitación adecuada. Eso es que está pasando en el interior. Y entonces de ahí que las metas tienen que tomarse en cuenta con esas situaciones. Al observar eso, entonces ahora sí podemos establecer objetivos, generar un programa de mantenimiento, empezar a negociar compras mayoritarias de alguna materia prima para abaratar costo y mantener un mismo nivel de calidad. Esos son objetivos. Por lo tanto, si ya planteé un objetivo, ahora tengo que tener opciones, cursos alternos, que tenga siempre una segunda, vamos a decir, alternativa. Si algo no sale, pues agarro otra. Y para ello necesito entonces establecer políticas. Y esas políticas se trata que cada quien entienda qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, para cuándo lo quiere hacer. Y esa es la razón de establecer métricas. Y cuando nosotros establecemos métricas, pues lo que nosotros estamos haciendo es procedimientos, programas, presupuestos, indicadores, etc. Lo único que nos resta es ejecutarlos. Y al estarlos ejecutando, los vamos a observar bajo un control y vamos a estar tomando la decisión de si está bien, estamos cumpliendo con la meta, si está mal, tenemos que o corregir o mejorar lo mejor. Me refiero a mejorar lo que ya está bien, lo que tengo controlado. Es muy difícil mejorar lo que está mal. Lo que está mal se corrige. Por lo tanto, hay que tratar de entender el juego de palabras. ¿Por qué un plan estratégico? ¿Por qué una información interna? ¿Por qué una información externa? Yo lo manejo de la siguiente manera. Es un juego de palabras. El que no sabe, nunca va a poder aprender. Porque él no sabe que no sabe. Él es ciego a eso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacernos conscientes que no sé. En el momento en que yo soy consciente de que no sé, tengo la oportunidad de aprender. Y de eso se trata. Eso es lo que necesitamos, ser conscientes. Es por ello que para ser conscientes, pues es lo que nosotros empezamos a trabajar en ello. Hablar de KPIs como indicadores. Muchísimas empresas lamentablemente hablan solamente de medir algo sin tener ningún enlace, sin haberlo direccionado a nada. Cuando nosotros hablamos de un KPI, tiene todo un desarrollo. Cuando nosotros hablamos de KPI, es uno de los últimos puntos de la planeación. Entonces, lo primero que tenemos que es hacer una planeación. Ustedes, lo que están viendo en la diapositiva, es el proceso estratégico de cómo hacer esto. Un proceso estratégico, lo primero que tiene que hacerse es formular una estrategia. Después de formular una estrategia, ejecutar la estrategia y por último, evaluar la estrategia. Entonces, en un ámbito muy general, ustedes están viendo el diagrama de flujo que cualquier empresa debería de entender desde la alta directiva hasta el último de los trabajadores, en cuál es la razón de ser y de qué manera vamos a poder ser altamente productivos. Lo primero que nosotros necesitamos marcar es el contexto de la empresa. ¿Qué es el contexto de la empresa? El contexto de la empresa es qué somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, qué producimos, qué generamos. Al ser expertos en esto, al entender nuestro contexto, qué procesos tenemos, qué máquinas tenemos, cuál es el nivel de nuestra gente, cuál es el nivel de cultura de nuestra gente, en dónde estamos ubicados geográficamente, quiénes son nuestros clientes, en dónde están nuestros proveedores, cuántos productos hacemos, quiénes son las competencias de nuestro producto. Entonces eso es contexto.
Y eso es lo que tenemos que ser expertos. Lamentablemente, muchísima gente entra a trabajar en una empresa sin saber ni siquiera qué hace la empresa. Y ya que están adentro de la empresa, se cierran en una sola área de departamento y no saben qué hacen los departamentos aledaños. No tienen ni la menor idea de qué hacen los de enfrente, cómo lo hacen o qué necesitan. Entonces nos encapsulamos. Caemos en un error, por ejemplo, de departamentitis. Este error de departamentitis es un problema de calidad, pues que lo arregle, pues para eso están. Es un problema de producción, pues que se queden tiempo extra, para que no trabajan. De mantenimiento, pues ven y repara la máquina, esa es tu chamba. No, así no funcionan las cosas. Cuando un cliente le rechaza a una empresa, el cliente le rechaza a toda la empresa. El cliente no le rechaza al gerente de producción, el cliente no le rechaza al gerente de calidad, le rechaza a la empresa. Entonces, como empresa tenemos que sacar la cara y esto solamente va a funcionar cuando todos entendemos cómo se hacen las cosas. De ahí que dentro de lo que es el contexto de la empresa, lo que yo debo de entender es cuál es la visión, a dónde quiere llegar la empresa, qué quiere hacer la empresa. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, cuando como trabajadores, como personas, jefes, supervisores, entendemos si también debemos de platicar acerca de lo que las empresas hacen, pues a dónde quiere llegar el dueño de la empresa, a dónde quieren llegar los inversionistas. Yo estoy involucrado, yo estoy dentro de lo que sería esta maquinita que va a generar cosas para poder llegar ahí. Y si esta maquinita, aunque sea un pequeño tornillito, una rondana, no hace lo que le toca hacer, la máquina completa no funciona. Eso es entender la visión de la empresa, la misión de ser de la empresa, así como la misión de ser de mi persona. Es por ello que las empresas generan políticas o valores para poder entender este tipo de detalle. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que a veces no entendemos? Que muchas veces no sabemos qué quiere la empresa o no nos interesa saber qué quiere la empresa, pues malo, porque si la empresa cierra nos vamos todos. Por ahí decíamos en el siglo pasado, de aquí comemos. Entonces, si quiero comer mejor, pues esto le tiene que ir mejor, si no va a ser difícil. Y es la razón por la cual, vuelvo a insistir, como en la diapositiva anterior, tengo que hacer un análisis y un estudio de factores externos y factores internos. Cuando hablamos de factores externos, es como empresa entender qué nos amenaza, qué puede ser un obstáculo o qué oportunidades podemos tener. Si hablamos de factores internos, ¿para qué somos muy buenos? Mi gente es lo mejor que yo tengo. Pues eso es una fortaleza. Mi tecnología de punta, eso es una fortaleza. ¿Pero qué debilidades? Mi gente no está altamente capacitada. Bueno, esa es una debilidad. De manera que entonces, ¿qué hacemos? Ya mi maquinaria tiene muchos años. Es una debilidad. Al entender esos factores externos o esos factores internos, ahora debemos de asegurar que para ello se requiere asignar recursos. Y entonces, ahora sí, entendiendo el factor externo, entendiendo el factor interno, habiendo identificado las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas, podemos establecer metas de negocio. Y esas metas de negocio que vienen de todo este trabajo y de acuerdo a la visión, misión, política y valores de la empresa, entonces ahora podemos fijar objetivos. Y estos objetivos se los voy a fijar a cada área y departamento del negocio, a cada área y departamento. Y esos objetivos, que bajo la norma se les llaman objetivos de calidad, ahora esa área o departamento a su vez va a bajar en estándares, en indicadores, en KPIs, el trabajo de todas las acciones del área. Y esos KPIs, indicadores o estándares, para cada estación, para cada punto del área, ahora hay que saberlo medir y evaluar los resultados. ¿Y qué es medir? Por eso los KPIs tienen que tener esa característica. Deben de ser cuantitativos, deben de aterrizarse en un valor, en una cantidad, para poder hacer una comparativa. Si no, no va a funcionar. Esto que nosotros estamos viendo dentro de un concepto muy general, tiene también en las empresas una forma muy particular. No todas las empresas manejan ciertas metodologías. Hay muchas empresas tradicionalistas al siglo anterior, o sea, al siglo XX, que decían ingresos totales, resto egresos totales, y si me da dinero, vamos bien, tengo ganancia.
y lamentablemente no ubican que pudieran internamente estar haciendo algo mal, entonces ahí vienen los problemas. ¿Problemas con qué? Que tal vez un producto no está dándonos a ganar dinero, sino al contrario nos está perdiendo dinero. Que alguna área o departamento se está comiendo las ganancias de otra, que una máquina sale más cara estarle mete y mete mano y refacciones que comprar una nueva. Entonces, como estoy ciego a ello, no sé que no sé, es por ello que ingresos totales son mayores a los egresos totales, entonces hay ganancia. Si haciéndolo mal tienes ganancia, ahora ¿cuánto más tendrías si lo hiciéramos bien? Pues esa es la razón de este nuevo siglo XXI. Por lo tanto, las metas deben de ser una responsabilidad social y un valor administrativo de empresa. ¿Por qué? Porque la empresa tiene que crecer en medida que su gente crezca. Henry Ford, cuando determina su producción masiva en la cuestión de la fabricación de automóviles en principios del siglo pasado, 1903, 1905, nomás para que ustedes tengan una idea, Henry Ford decía, es malo capacitar a las personas y que éstas se vayan, pero es peor no capacitarlas y que esas personas sean las únicas que se queden. Es por ello que se tienen que formular estas metas y esas metas tienen que establecerse de acuerdo a objetivos y estrategias. Esos objetivos y estrategias, dijimos, tendrían que estar muy bien marcadas en cuestión de un análisis ambiental. O sea, estamos en industrias alimenticias. Las labores ambientales son bases, son claves para que esto funcione. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar muy interiorizados en esas fortalezas y debilidades que tenemos para poder contrarrestar amenazas o aprovechar oportunidades de negocio. Y tratar que las brechas en los cambios de estrategia, o sea, ¿qué es eso de la brecha? Establezco una estrategia, establezco el qué quiero hacer, pero que la brecha de que lo logre sea lo más pequeña posible, porque también, acuérdense, el corto, mediano y largo plazo también cambió. Es por ello que hay que tomar decisiones constantes. Y las decisiones las tenemos que tomar en cuestión de responsabilidad social y valores administrativos. Es por ello que todo es un trabajo interno, es un trabajo externo, pero es un trabajo de todos y cada uno en conjunto. Una empresa que se quiera seguir manejando cada quien por su lado, cada trabajador por su cuenta, no va a caminar, no va a funcionar. Se debe de entender que es un trabajo de todos, entendiendo que todos es un trabajo colaborativo. Entonces, de ahí, para aterrizar el concepto y para que nos quede perfectamente claro, tiene que tener una forma de pirámide. Al hablar de una forma de pirámide, nosotros decíamos, esa meta de negocio es la que ahora nos va a establecer el qué, cada cuándo, cómo, quién y dónde. Entonces, esa meta de negocio que nosotros vamos a empezar a trabajar, debemos de entender en cuestión de cómo va a ser esto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que empezar a ver o qué es lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar? Nosotros, cuando lo que necesitamos o lo que nosotros queremos es dentro de esto, las metas de negocio, habíamos dicho, esas metas de negocio las establece la alta directiva y esa alta directiva dirá qué quiere hacer. Una meta de negocio puede estar en cuestión de en dónde se ve la empresa, vamos a decir, en dónde me veo. Incrementar un 8% la ganancia neta contra el año anterior. O sea, si el año anterior gané 40 millones de pesos, incrementar un X porcentaje es una visión. La otra sería arrancar la nueva línea de producto confitado. Bueno, entonces es una meta de negocio, o sea, eso es a donde quiero ir. Para que eso se dé, para que eso se cumpla, ahora hay que bajarle en objetivos departamentales. Y esos objetivos departamentales son responsabilidad de las altas gerencias. El gerente general, el gerente de piso. Las metas de negocio son de socios, accionistas, el dueño, el empresario. Ese gerente de calidad, ese gerente de ecología, higiene y salud, el gerente de inocuidad, que también ya tenemos en muchas empresas. Entonces, ¿qué hacen ellos para ayudar a la alta directiva a generar esa visión que tuvo? Esos objetivos de departamento se van a tener que apoyar en sus jefes, en sus coordinadores para poder lograrlo y cada área o departamento tiene sus funciones. Entonces, ahí a ellos les vamos a marcar KPIs, estándares, indicadores, o sea, vamos a subdividir. Yo quiero tener una rentabilidad del 5% mayor al año pasado, ok, entonces necesito ganar más dinero.
Para ganar más dinero, entender, hay diferentes formas y maneras. Yo puedo ganar más dinero si vendo lo mismo y cobro lo mismo. Entonces, para ganar más dinero tengo que gastar menos. Entonces, tengo que hacer lo mismo, pero con menos gasto, una forma. Entonces, ahí estoy viendo que para ganar ese dinero, yo puedo tener un cuidado y un control o disminuir mermas o disminuir pérdidas. Estoy teniendo una idea y entonces marco un objetivo para disminuir la merma de una materia prima o la merma de una productividad en cuestión de una producción. Y estoy apoyando la meta de negocio. Si la otra era establecer la nueva línea, bueno, entonces para establecer la nueva línea yo tengo que empezar a buscar permisos, detalles, estudios de impacto de suelo, control de ambiente, cómo va a generar. Entonces empiezo a bajar objetivos. Y esos objetivos ahora los voy a bajar a indicadores, estándares o KPIs. Si ya dijimos que voy a cuidar la merma, pues yo quiero ahorrar, o sea, quiero que no haya más de 4 kilos de producto perdido por tonelada. Ya puse un estándar. Si yo quiero empezar a hacer terraplén para empezar a hacer la nueva nave, empiézate a cotizar cuánto nos necesitamos los equipos para la limpieza de terreno. Empieza a checar cuánto se paga en cuestión de los permisos o los estudios. Empiezo a hacer cotizaciones y entonces yo establezco como un KPI el no tener un techo financiero de más de 2,5 millones de pesos. Ya estoy marcando de una manera muy clara cómo voy a estar midiendo esos avances. Ahora lo que sigue sería que esos KPI los tengo que bajar a actividades claras y precisas a lo que serían empleados y trabajadores. Si yo quiero disminuir una merma, ¿qué quieres que haga el operador? Tienes que colocar, tienes que poner, tienes que subir, tienes que cargar. Tengo que generar instrucciones que me permitan llegar a ese nivel. Entonces, ahora sí, si yo como persona, como trabajador, tengo una lista de actividades claras y detalladas de lo que yo tengo que hacer, pues si lo cumplo, alcanzo los KPIs. Es una manera en que con una planeación estratégica asegurar la alta rentabilidad de cualquier negocio. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que estar haciendo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, con ese proceso estratégico. Ahora nosotros, ya cuando tengo esta planeación, ahora vamos a hacerlo. Y entonces, en el caso de la industria alimenticia, pues nosotros vamos a hablar nuestros food defense, sistemas de fraude alimentario, las evaluaciones diarias. Entonces, aquí está, esto es el hacer. Y dependiendo de qué lo hagamos, ahora hacemos una verificación. ¿Cuál es nuestro nivel de microbiología? ¿Cuáles son nuestros puntos críticos? ¿Cuáles son los resultados de una auditoría que tuvimos de CITIPAD? Entonces, aquí está el proceso de evaluación. Y de acuerdo a los resultados, pues tengo que actuar para corregir o mejorar. Y esto se vuelve un proceso estratégico. Esto es lo que se trata, esto es lo que nosotros tenemos que empezar a ver, lo que nosotros tenemos que empezar a manejar para con ello, ahora sí, entender cómo vamos a aterrizar los KPIs, cómo vamos a empezar a marcar esos KPIs. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero, identificando y dejando en claro el término. Todavía mucha gente confunde una cosa con otra. Cuando hablamos de un KPI, no es otra cosa más que un indicador que va a evaluar un resultado. Un KPI es una métrica, un KPI es una medida, es un punto que yo establezco como una comparativa. Nuestra definición de un KPI es la cuantificación de un resultado que se alcanza de manera empresarial e importante. Si tú le pides al trabajador que registre un parámetro, pero nadie de un nivel superior o de autoridad pide ese parámetro para análisis y de ahí tomar una decisión, entonces no sirve lo que estás midiendo. No pongas a trabajar a la gente de a gratis. Lo que la gente le pidas es porque tú la vas a supervisar. Entonces, si se piden registrar métricos y nadie revisa los métricos, trabajo perdido. Entonces, un KPI es un indicador, es un valor numérico. ¿Y para qué los usamos? Lamentablemente, cuando yo pongo solamente indicadores por poner indicadores, tal vez yo mismo me estoy saboteando, porque no sé ni para qué y entonces no entiendo el beneficio
que va a conllevar ello. Yo tengo que ser más específico, yo tengo que entender la razón de ser de un indicador. Y para yo realmente saber cuál es la razón de ser de un indicador, ese indicador debería de estar alineado a un objetivo. Para poder establecer un indicador, para poder marcar un KPI, primero entendamos por qué es importante medir. Se establece un KPI porque la empresa tiene que tomar decisiones. Y el indicador es eso, un valor cuantitativo, un valor para comparar. Tenemos indicadores porque se necesita saber la eficiencia de las empresas. En caso contrario, estamos marchando a ciegas. No sé si voy bien, no sé si voy mal. Se tiene que medir para saber si voy por el camino correcto o no. Se tiene que medir para saber y comparar y mejorar la empresa, principalmente ahí donde tiene puntos débiles. Porque yo quiero saber si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, qué tan bien o qué tan mal, qué tan cerca o qué tan lejos estoy de un objetivo. Eso es lo que yo necesito saber. Eso es lo que yo quiero entender. Para que nos quede perfectamente claro la razón de ser de un indicador, es porque en la actualidad todas las empresas, todos los países coinciden que la calidad está determinada por el cliente o la misma sociedad o quien está dirigido el bien o servicio. Sabemos que no hay sustitutos para la calidad. El alimento está bien o está mal, así de fácil. No hay peligro mayor que fracasar en no satisfacer las necesidades del cliente. Y no hay peor amenaza que no tener un costo competitivo. En el siglo pasado, la mentalidad de los empresarios, ingresos totales, y si son iguales a los costos totales, salí tablas. Pero si los ingresos totales son mayores a mis gastos totales, pues entonces hay ganancia, me va bien. Ya no puedo hacerlo ahora. ¿Por qué? Antes funcionaba porque no había globalización. En el siglo pasado, lo que producía un país lo consumía el mismo país. En la actualidad hay la gran oportunidad de comprar un producto de muchísimos países o de vender un producto en muchísimos países. Entonces la competencia es enorme. Ahora, si yo no me preocupo por tener un costo competitivo en cuestión de calidad, cantidad y lugar, muy probablemente desaparezca del mercado. Si no se mide lo que se hace, no se puede comparar. Y si no se puede comparar, no se puede corregir. Y si no se puede corregir, no se va a poder mejorar nada. ¿Qué se va a medir? Vamos a medir una dimensión, una característica, un producto, un parámetro. Entonces ya te estoy dando un tip. Ya te estoy diciendo por dónde. ¿Cómo se va a medir? Con un gauge, con un instrumento, con un patrón, con un método, con una prueba, con un análisis, con un estudio CGK, con un RR, con una AR. ¿Quién lo va a medir? Personal operativo, personal de calidad, incluyendo metrología. Pues voy a definir la calidad, la frecuencia, el tipo, la inspección. ¿Dónde lo voy a medir? A pie de máquina, en la estación, en un laboratorio, etcétera. Esas son las respuestas que tengo que empezar a dar cuando voy a establecer un KPI. Pero lo más importante es ese KPI, ¿qué razón tiene de ser dentro de toda la organización? Y es por ello que cuando hacemos una planeación estratégica debemos de poner en papel, debemos de aterrizar en un papel toda la manera de trabajar, desde cuál es la necesidad del cliente, qué quiere el cliente y eso que quiere el cliente, en qué tiempo, en qué cantidad, en qué lugar. Y con ello yo empiezo a establecer mi forecast, con eso yo empiezo a establecer mi planeación de la producción, mi programa maestro, mi MRP, mi requerimiento de materiales, mi MOD, mi plan para la disposición de hora a hombre. Voy a hacer mi planeación de la producción con una programación lineal, una programación agregada, método simple, asignación, transporte, etc. Al entender con un MRP que son materias primas, pues qué proveedores les voy a comprar. ¿Qué materia prima, qué proveedor, qué elemento a qué proveedor? ¿Cuál va a ser mi logística interna? ¿Cómo van a hacerme llegar esas materias primas o insumos? Establecer empaques, estándares, empezar a manejar cuando ya llegue a mi planta un sistema ABC, primeras entradas, primeras salidas, un control de materiales o de insumos con modelo Q, un modelo P, un modelo P. ¿Cómo vas a manejar eso? ¿Cuáles van a ser los diferentes pasos de la transformación? ¿Cuántos procesos van a ser? ¿Cuáles son las características de cada paso, de cada proceso? ¿Cuál es la distribución de planta en el layout?
¿Es una distribución en base a producto, en base a proceso? ¿Es en celdas de manufactura? ¿Cuál es la relación hombre-máquina? ¿Cómo está establecida tu inocuidad? ¿Cuál es tu plan HACCP? ¿Cómo manejas o tienes implementadas las buenas prácticas de manufactura? ¿Qué cumplimiento tienes de tus programas de requisitos? Si eres una industria que maneja producto hacia el interior de los Estados Unidos, ¿estás certificado en CITIPAD? ¿Cómo va tu plan de CITIPAD? ¿Tienes establecido una ingeniería de métodos, estudios de tiempos y movimientos? Ahí, en todo eso que ustedes están viendo, desde la reciba del material, desde la localización del cliente, desde la logística de entrega, por eso fuertemente CITIPAD, logística de entrega cliente, hay KPIs en dónde van, quién los va a controlar, qué, cada, cuándo, cómo, quién y dónde de la medición. Eso básicamente es lo que nosotros debemos de entender como una planeación estratégica. Y entonces los 12 pasos de cómo se debe de establecer un KPI efectivo. No se trata de inundarnos de KPIs, se trata de tener los que realmente me van a ayudar a generar una productividad de empresa, porque voy a medir lo clave, voy a medir lo relevante. Un indicador, primeramente, tiene que tener una técnica que se llama SMART. Cualquier indicador, cualquier KPI, tiene que cumplir con estos parámetros. Los indicadores tienen que ser simples y directos. ¿A qué se refiere simples y directos? Tienen que ser al área o al responsable que tiene mando en las cosas. Lo peor que puedo hacer es poner un KPI, un indicador, un estándar a una persona que nada tiene que ver con eso. Por ejemplo, decirle a calidad, necesito que mejores la calidad. Primero, calidad la asegura, no la mejora. Calidad no la hace tampoco. La calidad la hace la persona que tiene la mano en la máquina, la persona que hace el análisis, la persona que repara la máquina. El departamento de calidad nos apoya. Por lo tanto, los indicadores tienen que ser simples y directos a quien lo hace. Tienen que tener un cuantitativo, tienen que ser medibles. Tienen que haberse calculado de manera que sean alcanzables. Los indicadores tienen que esforzarse, los indicadores nos tienen que costar trabajo, los indicadores tienen que ser retadores, tienen que tener tiempos establecidos. Es por lo tanto que los indicadores tienen que tener esta estructura. Atención, ¿cuál es la estructura? Tiene que tener un nombre, ventas. Tiene que tener una función de optimización. Tiene que poder analizarse de una manera que yo pueda discernir con qué meta de negocio está direccionada. Atención, dijimos que era una pirámide, no se les olvide. Significa que varias actividades con un indicador, varios indicadores con un objetivo. Por lo tanto, yo tengo que saber cómo está esa estructura. Yo tengo que tener un valor y una referencia. ¿A qué se le refiere ese valor y una referencia? Cuando nosotros queramos establecer indicadores, lo primero sería preguntarte, ¿y qué historia viene atrás? Cuando hablamos de la historia, habría que entender, y en los últimos 6 meses o un año, ¿cómo nos ha ido? ¿Cuáles son las estadísticas de 6 meses a un año atrás? Entonces, ahora sí, tú establece el nuevo objetivo. Lo que no les recomiendo es que quieran poner un objetivo como el promedio de promedios, porque ahí van a arrastrar la ineficiencia de mucha gente. Así no se hace un indicador, pero sí tiene que ser en una base histórica. Le voy a poner un ejemplo. Haciendo un análisis de 6 meses a un año atrás, vámonos a 2 años atrás. Pongo un objetivo, tener una disponibilidad de máquina, o sea, que las máquinas funcionen, del 98%. Significa que en 100 horas solamente voy a tener 2 horas muertas. Y me voy a un análisis 2 años atrás y yo veo que nunca hemos tenido ese resultado y que el más grande que se tuvo fue del 71%. Entonces, poner una meta del 98% es totalmente inalcanzable. No, así no se hace un indicador. Es por ello que sí debemos de entender primero cuál es la situación actual, hacer una historia de 6 meses a un año atrás por lo menos, para poder establecer el nuevo objetivo, pero con una manera, o sea, SMART, realmente haciendo un buen análisis, una buena historia. También hay que ver que no se hace esto de la noche a la mañana. Lo siguiente sería, y ese indicador,
cómo lo vas a establecer en cuestión de cómo lo vas a medir, cómo vas a recopilar información. Y aquí viene otra cosa importante. Si yo voy a poner un indicador de altura de llenado para evitar mermas o para evitar desperdicios, bueno, ok, un nivel de llenado o un volumen de llenado, está bien, es un indicador. Ahora lo siguiente es, ¿y cómo lo vas a medir? Pues voy a tomar nada más 3 piezas de cada caja. ¿Y por qué no 20? ¿O por qué no una pieza? Entonces también tienes que saber cómo se va a establecer el tamaño de frecuencia y la medida. ¿Con qué lo vas a medir? ¿Es comparativa? ¿Es por volumen y el volumen va a ser medible de manera cuantitativa o va a ser cualitativo? O sea, todo eso se debe de tomar en cuenta. A eso la técnica se le llama MCA, un análisis del sistema de medición. O sea, ¿qué instrumento de medición vas a ocupar? O si es una técnica visual, ¿cómo aseguras que esa técnica visual sea igual para todos? Entonces, todos esos detalles es cómo vamos a definir la recopilación de los datos. Porque de nada sirve que establezcas un KPI si no sabes cómo lo vas a medir. Porque entonces la decisión que tomes del dato que te den puede ser totalmente innecesaria, irrelevante o inútil. Todos esos detalles son los que nosotros tenemos que empezar a tomar en cuenta. A partir del quinto paso, para empezar a llevar el manejo de indicadores a un nivel experto, dividir indicadores de eficacia de indicadores de eficiencia. Si yo marco un estándar, un KPI, de 50 litros de jarabe por hora, ese es un indicador de eficacia. Indicador de eficacia significa de cumplimiento, de estándar. ¿Qué es eso? Vamos a pensar que yo hago 55 litros de jarabe. Rompí el récord. Eran 50, hice 55, sí. Pero calidad te rechaza 20 litros por acidez. De nada sirve que produzcas más del estándar si lo haces mal. Los indicadores de eficacia están dadas para un estándar. No necesariamente son buenos indicadores. Los mejores indicadores son los de eficiencia, porque son indicadores de rendimiento. O sea, hablar de eficiencia. Si yo con 100 kilos de grano en una siembra, yo voy a quintuplicar las toneladas, etcétera, bueno, eso es de eficiencia, porque estás haciendo más con menos o estás llevando en cuestión de dinero las cosas. Ahí viene la diferencia de que es un indicador de eficacia contra un indicador de eficiencia. Por otro lado, nosotros también tenemos que establecer que los indicadores no todos tienen el mismo peso o valor. No todos los indicadores se miden igual. Poniendo un ejemplo, para aprobar el semestre yo tenía que pasar todas las materias y mi promedio lo daban en base de todas las materias. Pero en la realidad, no todas las materias valen lo mismo en cuestión de nuestro desarrollo profesional. Hay materias que las obligamos a estudiar y que al paso de los años es una materia que nunca más volví a ver en mi vida. Entonces, ¿para qué la estudié? Pero sí, hay materias que son muchísimo más importantes para nuestra carrera que otras. Lamentablemente tienen el mismo peso de valor. Pero ¿qué pasa? Que en lugar de que las calificáramos en cuestión numérica del 1 al 10, tuvieran un valor de porcentaje. Vamos a decir, soy ingeniero, entonces para mí como ingeniero lo más importante son las matemáticas. Entonces, si lo más importante para mí son las matemáticas, pues entonces la materia de matemáticas, pues ese tiene un valor del 75%. Pero hay otra materia como ingeniero. Estoy estudiando ingeniería química y de repente me están pidiendo, en el caso muy particular, hacer un pastel, por decirles, ¿no? Pues es más importante un punto que otro, entonces el otro tal vez va a valer 25%. En la industria también es igual. Hay indicadores con más peso y valor que otros, entonces no los podemos medir igual para sacar un resultado completo. Otro punto que nosotros vamos a tomar en cuenta es la forma en la cual vamos a estar haciendo una evaluación de los resultados. ¿A qué se refiere una evaluación de los resultados? Primero, ¿con qué frecuencia ese indicador lo voy a modificar? Vamos a pensar que yo pongo un indicador de merma y que es el máximo. El máximo de merma tiene que ser 3%. Pero al mes viene mi jefe y me dice, no, ¿sabes qué? Lo vamos a bajar a 2%.
A los 2 meses hay que bajarlo a 1. No podemos hacer cambios tan drásticos porque ni siquiera nos dan tiempo de reaccionar, no nos dan tiempo para poder establecer si vamos bien o vamos mal, si constantemente los cambian. O peor aún, el indicador de 3% de merma tiene 10 años y nunca en 10 años han llegado al 3%. También los indicadores pues deben de tener una razón de ser en cuestión de periodos de tiempo. Hay indicadores que se hacen obsoletos. ¿Cuándo se obsoleta un indicador? Pues un indicador se obsoleta cuando definitivamente el indicador no nos está dando nada. ¿A qué se refiere el indicador? Si se usa o no se usa, la productividad es la misma. Todos estos puntos son los que yo quiero que vean y que entendamos la razón de ser de los mismos en cuestión de no inventar o no llenarnos o simplemente no tener indicadores. Otro punto, si quiero meter un indicador, pues que el costo de medir y darle seguimiento, el costo de aplicar el indicador, pues no sea peor que lo que quiero controlar. Entonces sí, a veces también pasa, ¿no? Me pongo a hacer pruebas, 20 pruebas por día, 20 pruebas por turno, en todas las áreas de la planta, va a salir carísimo. Y peor, si no sirve absolutamente para nada. Tienen que dar un seguimiento al costo de los indicadores, o sea, al costo de la medición y del seguimiento del indicador. Si un indicador no es responsabilidad de alguien, no sirve. Si un indicador no tiene una cabeza, no tiene una persona a la cual yo le cuestione, vaya, le pregunte acerca del indicador, no sirve. Porque lo que esté en tierra de nadie, nadie lo agarra. Los indicadores tienen que tener responsables. Una acción a un indicador o KPI. Estos responsables pueden ser grupos también de personas. Todos somos responsables de la calidad del producto en una planta, todos. Entonces, ¿quién tiene esa responsabilidad de los indicadores que vamos a estar planteando? Así como estamos poniendo responsables para que los indicadores realmente sean efectivos, debemos de establecer una forma, una manera de poder aterrizar donde la gente, no importa si es un operador, si es un supervisor, si es un mecánico, si es una área de administración, donde podemos darnos cuenta de los resultados, del seguimiento. ¿Qué forma vamos a utilizar? Si yo me voy a esperar hasta el término de mes para que me digan que mi producto no es inocuo, pues oye, ¿por qué no me lo dijiste cuando lo estuve produciendo? Una clave importante de medir es saber en medida de lo posible y en tiempo real cuál es el resultado. Bueno, esta es la razón del dashboard. Esta es la razón del uso de formatos que me puedan indicar dónde los voy a colocar, qué van a mostrar, cómo los vamos a interpretar para que de ahí nosotros podamos tomar decisiones. Simplemente con que una persona la vea y pueda discernir lo que está bien de lo que está mal y que eso le permita tomar acciones, señores, su trabajo ya está hecho, porque ya la gente está autodirigida. La gente simplemente lo que se le pide lo va a ejecutar de una manera correcta. Un indicador cumplió su trabajo cuando la misma gente es la que los aplica. Ya ni siquiera tengo que andar atrás de ellos, ya ni siquiera tengo que andar regañando, ya no tengo que estar constantemente llamando a junta. El mismo indicador, en una manera gráfica, nos puede ayudar a que la gente tenga reacciones. Entonces, no, los indicadores para que funcionen tienen que ser en base a una situación, entender la razón de cómo vamos a definirlos en cuestión de una pirámide y un escalamiento. Los indicadores a veces no resultan porque no hacemos el deber ser. De manera internacional, ¿qué existe? Hay uno muy conocido, la OE, o efectividad total de los equipos. E incluso hay un organismo internacional que lo conlleva, es la OCDE. La OCDE es un organismo internacional
se le emiten reportes hablando de qué tan productivo o improductivo es el país. Esto se da gracias a que una cantidad enorme de empresas al gobierno del país le reporta sus resultados mensuales. A su vez, el gobierno conlleva todo esto en un reporte que se lo manda a esta organización, y esta organización cada mes emite diversos estudios hablando de la productividad. Productividad no es producción, son cosas diferentes. Productividad es un comparativo en cuestión del rendimiento, eficacia y eficiencia de los trabajos. Voy a tratar de explicar. México es top 5 de los países con una jornada laboral más grande del mundo. En promedio, en México andamos alrededor de 60 horas por semana, en promedio. Se supone que la jornada laboral en México es de 48, pero nuestro Producto Interno Bruto, o sea, el resultado de nuestro trabajo, es de los peores del mundo. Entonces, fíjense toda la incongruencia, ¿no? Por eso somos improductivos, lamentablemente. Eso es la OEE. Es un excelente indicador para determinar la productividad de cualquier negocio. Y cuando hablamos de la productividad, puede ser a nivel planta, a nivel área, a nivel máquina, a nivel persona. Y este indicador se basa en poder medir lo que nosotros hacemos en 3 rubros básicos. Uno es la disponibilidad de equipo. Cualquier empresa, aquí en China, donde quieran, la razón de ser de una empresa es ganar dinero, la que ustedes quieran. Las empresas tienen que ser altamente competitivas, de tal manera que si yo no puedo vender más o no puedo subir mi precio, estoy obligado a gastar menos. Eso es ser productivo. Las ganancias se basan en cuestión de que no gasto. Los indicadores tienen algunas décadas, pero nacieron acerca de un concepto desarrollado en Japón que los convirtiera en una empresa altamente productiva en menos de 30 años. ¿Cómo lo hicieron? Así, tomando en cuenta la eficacia y la eficiencia de sus procesos en medida de no desperdiciar. La disponibilidad de la máquina, la disponibilidad de procesos, la disponibilidad de tiempo tiene que ser clave. La segunda, que las máquinas, los procesos tienen que tener una capacidad instalada. Entonces hay que aprovechar esa capacidad instalada. Cuando hablamos nosotros de rendimiento, estamos hablando de la capacidad de sacarle a la máquina para lo que está diseñada. Y por otro, que lo que se produzca bien a la primera. Los indicadores tenemos que alinearlos a esas claves. Si ya dijimos que mantenimiento son claves, ¿qué indicadores les vamos a poner? Si ya dijimos que en el caso muy particular de operaciones es clave, ¿qué indicadores les vamos a poner? Y si dijimos que calidad es un apoyo y un aseguramiento, ¿qué indicadores les vamos a poner? Y el último punto, que los 12 pasos, nos decía y establecía claramente que esto lo tenemos que conocer en tiempo real. De nada sirve que yo genere un reporte de resultados al término de mes a la alta directiva, porque lo que pasó ya no me sirve de nada. Lo que nosotros tenemos que tener son indicadores que me alerten cada hora, cada media hora, en tiempo real de qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo. La intención del programa de prerequisitos es para que la gente tome conciencia de la importancia y relevancia de su trabajo en una industria alimenticia. La OS calcula, de acuerdo con los indicadores de disponibilidad, rendimiento y calidad, la multiplicación de cada uno de ellos. Por ejemplo, si yo tengo un rendimiento del 70 y una calidad del 96, si yo multiplico 0.75 por 0.70 por 0.96, me da una OEE, me da una productividad del 50.4%. Esa es la razón de saber establecer indicadores para incrementar la productividad de las empresas. Un indicador por debajo del 65% es pésimo. Entre el 65 y 75 es muy marginal. Entre el 75 y 85 sería aceptable.
De 85 a 95 sería muy bueno, y si estamos arriba del 95 sería excelente. Esas son las formas o maneras. Un nivel estándar es el 85%. Un nivel clase mundial es 85%. PPKs, PPKs, porcentajes de habilidad, satisfacción del cliente, disponibilidad de costo, rendimiento de energéticos, agua, luz, aire, etcétera. Objetivos de seguridad industrial, objetivos ambientales, resultados de auditorías, análisis financieros, factores psicosociales. Cada empresa tiene que darle un vistazo a su interior. Cada empresa tiene que hacer una reflexión, una retrospectiva, y si realmente mis indicadores me están ayudando o si mis indicadores van a permitir que yo tenga permanencia de otros 20 años en el mercado. Por último, ya nada más para terminar, es establecer estos dashboards, estos formatos que se puedan ver de manera muy visual, en cuestión muy gráfica, para que las personas que puedan tener accesos a ellos puedan discernir si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, si hay un problema, si no hay un problema, detalles, por ejemplo, estas le llamamos administración en una página, en un solo formato, en un tamaño carta. Aquí yo estoy viendo lo que es la meta de negocio, los objetivos departamentales, los KPIs, las actividades que tiene que hacer cada quien, el seguimiento de 6 meses a un año atrás, presenta en una técnica de semáforo, como cualquier semáforo. Verde está bien, amarillo alerta, rojo está mal, dónde estamos, qué tenemos que hacer, quiénes son los responsables. Hay diferentes formas, hay diferentes maneras de cómo se puede presentar un indicador. ¿Cuáles son mis históricos? Mis objetivos tienen la técnica SMART. Si ustedes observan este dashboard de lo que es izquierda a derecha, fíjense cómo desde una meta de negocio empieza a crecer hasta actividades claras y detalladas, marcando responsables. Así se hace, o sea, así nos queda perfectamente claro qué es lo que tiene que hacer cada quien, qué área, qué departamento, qué punto. Espero que con esto hayamos podido apoyar su inquietud, que haya sido de agrado para ustedes.